las puertas de la caverna con invitados especiales que estarán en medio minuto con nosotros y hablando de una publicación ciertamente les va a llamar mucho la atención, bueno, el más allá siempre ha sido un atractivo. Samuel Hernández, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos traes esta semana, amigo? Bueno, pues vamos a hablar de un libro que no lleva mucho tiempo a la venta y que se puede adquirir. Es de la editorial Poe Books. Y bueno, el título quizá ya les llame un poco la atención. Dice, no sabe que están muertos. No sabe que están muertos. Claro, ese titular puede dar a entender un montón de cosas, pero claro, si hablamos de la autora, que es Sol Blanco Soler. ¿Quién es Sol Blanco Soler? Pues bueno, Sol Blanco Soler es nada más y nada menos que una mujer que lleva muchísimo tiempo, es una de las que se inició junto a ese famoso grupo llamado Grupo EPTA. También es miembro de la Sociedad Española de Parapsicología y también de investigación de fenómenos paranormales, además de que es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y un máster de Comunidades Europeas por la Universidad San Pablo Cielo Pontificio de Salamanca. Claro, esto de los títulos están bien, pero hay otro título que en el mundo del misterio se dice más habitualmente, que es la notaria del Grupo EPTA. O sea, ella como periodista lo que ha estado haciendo en los años de investigación que siguen hoy en día, es verdad que ha habido algunas bajas importantes en este grupo, empezando por su fundador, el padre Pilón. También este año pasado tuvimos la marcha de la querida Paloma Navarrete, que de hecho incluso escuchamos a Sol Blanco Soler dando un homenaje en esta sección. Y ahora la tenemos aquí de nuevo para hablarnos de este último libro. No sabe que están muertos, así que la saludamos, que están al otro lado del teléfono. Sol, muy buenas y bienvenida a la Caverna de Onda Cero. Encantada de estar con vosotros, así que a vuestra disposición para lo que queráis. Oye, Sol, después de otras publicaciones como Hay alguien aquí, Casas encantadas, Tesoros de niños perdidos y Sobrenatural, fenómenos racionales e inexplicables de nuestro mundo, te adentras ahora con otro nuevo libro que, claro, es como el subtítulo que se le ha dado desde la editorial son los nuevos casos del Grupo EPTA, los cazafantasmas españoles. ¿Os gusta que os llamen eso de los cazafantasmas españoles? Hombre, la verdad es que a mí es un poco pintoresco, ¿no? Ese tema. Pero bueno, yo me imagino que a mí me encantaría ir con un hectocontenedor a buscar fantasmas como los de las películas, claro, o con una especie de coche lleno de lucecitas. Pero bueno, eso son películas, ¿no? Claro. Se nos llama eso pues porque desde el año 87 que se creó el grupo, investigamos fenómenos de gente que nos llama y somos de alguna manera, esa figura de cazafantasmas de la película, pero nada de combatir seres malignos, ni las cosas que ocurren en la película no tienen nada que ver con nosotros. Pero bueno, a mí me llaman notaria, como tú bien has dicho, pues porque yo soy la que recopilo, llevo los archivos y entonces todos mis libros lo que han intentado es recoger los casos nuestros para que eso no se quede en el olvido. Es decir, para que haya un testimonio, escrito en este caso, de lo que hacemos, cómo lo hacemos, los casos que tenemos y, bueno, pues esos personajes entrañables que son con los que nos topamos la mayoría de las veces, que son personajes que se han quedado cerquita nuestro por razones de tipo personal que tienen, ¿no? Y bueno, pues esa ha sido la intención, de que no recopilar algo para que quede, para que toda nuestra labor de tantísimos años pues no quede en agua de borrajas, es decir, que la gente sepa, por lo menos, a la gente que le interese en estos temas, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y cuáles son los resultados que obtenemos de la investigación. Corrígeme si me equivoco, Sol, pero creo que sois, me refiero a EPTA, el grupo más longevo en este país a la hora de investigar este tipo de casos. Comenzasteis a finales de los 80, que es cuando el padre Pilón fundó este grupo selecto. Me encanta en la introducción cómo cuentas, bueno, cómo fue el que conociste al padre Pilón. Claro, tú antes ya conocías y habías tenido contacto con personas ya de este mundillo que ya estaban publicando libros, teniendo espacios televisivos
como Germán Dargumosa, como Fernando Jiménez del Oso, mencionas también a Juan José Benítez, a Enrique Tierno Galván, es decir, podemos decir que son pioneros en este campo. Son pioneros en la divulgación, porque en aquella época, cuando, vamos a ver, el grupo se crea en el 87, pero yo ya tenía contacto con Pilón antes y yo, bueno, estuve muchos años llevándole la maleta, ¿no? Y aprendiendo a su lado, porque todo esto es como un entrenamiento que tienes que tener. Yo ya me había interesado por estos temas, pero vamos a ver que yo entonces estaba estudiando la carrera y yo no me ocupaba de los fenómenos paranormales, solo que cuando fui por primera vez en el 76 a unas conferencias que organizó el padre Pilón en los jesuitas, pues yo me topé con un mundo que yo desconocía, pero que me enganchó desde el primer momento. Luego tuve la suerte, como pongo bien en el libro, que por una serie de casualidades, aunque el padre Pilón siempre decía que la casualidad no existe, que existe la causalidad. Pues esa causalidad me hizo conocerle personalmente y, bueno, pues de alguna manera yo le caí en gracia, que eso es una suerte que tuve, porque el padre Pilón era una persona en aquella época, sobre todo, muy inaccesible, él hacía cosas que normalmente ni se conocían aquí en España. Entonces, bueno, pues por ahí empezó todo de una manera causal y desde entonces ya luego cuando él organizó ya el grupo, pues tuvo en cuenta qué personas él ya conocía, porque a Paloma ya la conocía, a Pieri también, yo ya conocía a Paloma y a Pieri y a todos los demás antes de crearse el grupo, ¿entiendes? Y nos fue muy fácil esa especie de conexión que teníamos todos, en las que todos teníamos profesiones muy diferentes, porque fíjate, Jaime Alvear era arquitecto, había 2 físicos, estaba Paloma, que era la sensitiva, estaba Pieri, que venía del grupo SESMA de la Ballena Alegre, de los ovnis. Te quiero decir que éramos personas como muy diferentes, pero que todos teníamos ya conocimientos, por supuesto, de parapsicología y que cada uno aportábamos al equipo el conocimiento individual que cuando los juntabas, pues te era mucho más fácil la resolución de los problemas. Y esa fue ¿cómo te digo?, el leitmotiv de por qué el padre Pilón creó el grupo, porque ya se estaban creando grupos fuera de España con estas características. Bueno, no tenemos a lo mejor muchos minutos para hablar un poco para entrar en detalle de algunos de los casos. Para eso vamos a recomendar el libro, porque ahí tienen 31 casos, bueno, de los últimos que ha investigado el Grupo EPTA. Eso significa que el Grupo EPTA sigue en buena salud, sigue investigando, pero sí, Sol, en breves minutos me podías decir, ¿ha cambiado algo? Bueno, ha cambiado muchas cosas de la estructura del Grupo EPTA. Tuvimos la baja de la querida Paloma Navarrete, pero aún así conseguís seguir adelante a la adversidad. Bueno, pero date cuenta que Paloma, por desgracia, nos ha faltado, pero nosotros nos faltó, en el 2012 nos faltaron 3, el padre Pilón y los 2 físicos, cierto, y Jaime Alvear, es decir, que en el 2012 nos quedamos sin 4 personas del equipo, y siempre el grupo se ha ido regenerando, con las fundadoras que quedamos somos Pieri y yo, pero los demás se han ido, digamos, incorporando al equipo en función de esa necesidad que teníamos de especialistas o de profesionales que podían aportar lo que las otras personas, al irse de nosotros, pues habían dejado un vacío grande. Es decir, que no quiero quitar ni muchísimo menos importancia a la falta de Paloma, pero Paloma ha sido la 5ª que hemos perdido, pero siempre seguimos, claro que sí, porque sigue habiendo José Luis el físico, Aldo, que es el medium, Pieri, que es lo suyo, Fernando Ruiz de la Puerta, que es también matemático y astrónomo, que también se incorporó al grupo, y yo misma. Es decir, que el grupo EPTA sigue activo y seguimos con la misma tónica, ayudar a la gente que nos llama, punto. Bueno, pues yo creo que hay que acudir a las librerías. Esperamos tenerte otro día con más tiempo, incluso en una entrevista personal contigo, Sol, en otros canales, en otros lugares, para poder conocer un poco más de Sol Blanco Soler. No sabe que está muerto, Zuri, es el libro que recomendamos. Interesantísimo, porque nos quedamos a algunos aspectos que me llaman mucho la atención, ¿no? El tema, hay físicos, hay matemáticos dentro de todo este grupo, que es decir, que es un tema que hemos hablado tú y yo muchas veces, el tema de la investigación con rigor de este tipo de casos. Sol, que quedamos agradecidos, que nos quedamos sin tiempo, nos tenemos que marchar. Nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuando queráis hablamos otra vez. Un besito gracias, muy fuerte. Un abrazo muy fuerte a todos. Samu, hasta el próximo día. Venga, un abrazo. Hasta la próxima, Zuri.
Onda Cero Badajoz. Si piensas en reformas, piensas en Almacenes Campo Mayor. Visita nuestra exposición y elige los materiales que necesites para tu proyecto. Almacenes Campo Mayor, en Badajoz, tu tienda especialista en construcción BDB. Onda Cero Badajoz. Por gentileza de Centrowagen, les ofrecemos los deportes.